Y muy bienvenidos, mis queridos hermanos en Cristo, una vez más a su programa, ¿verdad? Unidos en el amor de Cristo. Y ciertamente deberemos de estar unidos siempre en el amor de mi Señor Jesucristo, de Dios mismo, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, ahí en el capítulo 2 de Hechos, en adelante, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo, estaban en el aposento alto, orando y en un sentido común. Estaban de acuerdo, estaban unidos, estaban orando, ¿verdad? Y a cierto tiempo Dios vio que ese grupo de sus siervos y siervas, la iglesia, eran como 120, dicen ahí, 120 discípulos ahí, María y con todas las mujeres, los apóstoles, ¿verdad? Era la iglesia, ¿verdad? Habían estado con el Señor Jesucristo, habían caminado con el Señor Jesucristo, eran creyentes ya, ¿verdad? Pero ahora necesitaban algo fantástico, el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando se fue, no nos dejó con las manos vacías. Dice, váyanse allá, ¿verdad? Jerusalén, al aposento alto, ¿verdad? Y ahí va a venir el Espíritu Santo. Y eso era lo único que sabían la gente. Era gente común, ¿verdad? No tenían títulos de teología, ni nombramientos, ni nada de eso, ¿verdad? Era gente, ¿verdad?, que salió del pueblo. Y vino el Espíritu Santo. Pero fíjense cómo estaban orando, ¿verdad? Y tenían todas las cosas en común, estaban de acuerdo, había armonía. Y luego llegó el tiempo cuando Dios vio que ya estaban listos para una tremenda bendición que iba a venir al mundo. Y fue cuando el Espíritu de Dios bajó, ¿verdad? Y estuvo allí. Así es que, unidos en el amor de Cristo, estamos unidos en un sentido común, ¿verdad? Y yo digo siempre, ¿verdad? Canal 38 es el pozo de agua donde los pastores de la comunidad, ¿verdad?, van a venir para darle de beber a sus rediles, ¿verdad? Y muchas veces yo soy parte de la mesa directiva de aquí de Canal 38, ¿verdad? Ahorita se los digo, no para pararme el cuello ni nada de eso, no. Yo sé, ¿verdad? Soy uno de los fundadores de Canal 38, ¿ok? Y les he dicho siempre que Canal 38 va a ser el pozo de agua donde van a venir la comunidad cristiana con sus pastores, ¿verdad? Y se van a juntar y van a hallar allí el agua viva para sus rediles. Y en esta mañana yo le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar con ustedes. Vamos a venir ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y vamos a aprender cómo usar ese tremendo poder que ahora tenemos, ¿verdad? Con su palabra. Y antes de seguir adelante, ¿verdad? No se les olvide, comiencen a llamar, ¿verdad? Manden sus peticiones, ¿verdad? Y yo voy a orar por sus peticiones. Allá mi esposa está en los teléfonos también, que va a orar por ustedes también, ¿ok? Y luego yo voy a orar por sus peticiones. Y más de tiempo ahora vamos a tomar un poco más de tiempo para orar por sus peticiones, ¿eh? La palabra de Dios es poderosa, preciosa y poderosa. Y cuando la pones tú en acción, ¿verdad? Porque muchos de nosotros oímos la palabra, ¿verdad? Dice la misma palabra dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y escuchamos a nuestros líderes espirituales, pastores, evangelistas y todo, nos dan la palabra, ¿verdad? Y la recibimos nosotros. Pero, ¿verdad? Para que la palabra trabaje, ¿ok? Tienes que comenzar a mandarla. Fe, escuche esto bien, fe demanda acción. No puedes decir, yo por fe recibo esto, y luego después, ¿qué vas a hacer con lo que recibiste?
¿verdad? Y el poder de la palabra, el poder es activado cuando tú pones en acción lo que has recibido, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a comenzar, vamos a estar en la palabra que es preciosa y poderosa y que hace lo que tú la vas a mandar a hacer. Así es que prepárate para ser bendecido. Dios te quiere ministrar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere curar, amén. Sanidad divina. Dios quiere proveer para ti las cosas que necesitas. Si tú abres tu corazón, abres la puerta de tu corazón y recibes la palabra. Y vas a recibir la palabra hoy en estos últimos días proféticamente. Gente va a venir y te va a profetizar la palabra de Dios, te va a dar palabra de conocimiento, te va a dar ciencia, ¿verdad? Con una palabra que va a mandar que cambiará tu vida para siempre si tú la escuchas, la recibes y la pones en tu corazón y la pones por obra. La palabra de Dios trabaja, ¿eh? Y mira, una vez más el teléfono allí que está allí, ¿verdad? 532-8518. Comienza a llamar, ¿verdad? Y el Señor te va a bendecir. ¿Sabes con qué? Con su palabra poderosa. Y especialmente cuando esa palabra está bajo la unción del Espíritu de Dios. ¿Amén? Y quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras. Como ven ustedes, hoy no estamos ahorita en la mesa allí para ver las Escrituras y todo eso, la Biblia ahí en la mesa, sino que estamos aquí sentaditos en este sillón. Pero escuchen la palabra de Dios, van a ser bendecidos. Y al ratito tú vas a comenzar a mandar la palabra. Yo voy a mandar la palabra para que tú sanes, para que Dios supla tus necesidades. Acuérdate que Él es Jehová Jireh. Él es el que de Él viene todo, es tu proveedor. Amén. Así es que prepárate para ser bendecido de Dios. ¿Estás enfermo? ¿Verdad? Hay caos en tu modo de pensar ahorita. Hay tremenda confusión por todo el mundo. Hay muchas cosas que están ocurriendo que nos están indicando, ¿verdad? Dios y su palabra, que estamos ya comenzaron el comienzo de los últimos días. Así es que muchas cosas van a comenzar, muchas cosas que tú no esperabas van a comenzar a ocurrir. Y la iglesia, tú, mi querido hermano en Cristo, tienes que estar preparado. Acuérdate que la agencia divina que Dios dejó aquí en la tierra es su iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio de evangelizar, hacer discípulos de todas las naciones, pero tiene que ser una iglesia con el poder del Espíritu Santo de Dios, con poder en su boca, la palabra de Dios que Dios pone por su Espíritu en ti cada día. Y hoy vamos a escuchar una vez más la palabra de Dios, pero escucha bien allí y pídele al Espíritu Santo que te revele lo que estás leyendo. Amén. Así es que prepárate para ser bendecidos. Allá en Isaías, el capítulo 55 de Isaías, ¿verdad? Dile el versículo 11. Y fíjate bien lo que dice, palabra por palabra. Dice, así será. Una vez más, Isaías 55, 11. Allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Del libro de Isaías. Así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, ¿verdad? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Aquí dice su palabra. Y recuerden ustedes esto, ¿verdad? Ustedes que tienen noción bíblica, que están leyendo las Sagradas Escrituras y están tratando de entenderla, ¿verdad? Cuando lleguen a un lugar donde no entienden, pídanle al Espíritu Santo que venga y se los explique. Y saben que tú que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, vendrá rápidamente y estará contigo y te enseñará, ¿verdad? Lo que quiere decir lo que estás leyendo. Amén. Y dice aquí, ¿verdad? Que Él mandará su palabra y no va a regresar vacía. Así también, ¿verdad? Si nosotros
estudiamos su palabra, leemos su palabra, meditamos en su palabra, hacemos su palabra parte de nuestro modo de vivir. Amén. Ponemos en práctica su palabra. Cada vez que tú mandas la palabra, no va a regresar vacía. Y mira, tú tienes la palabra y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando mandas la palabra correctamente, bien puesta, una palabra a su tiempo, y yo no sé, a lo mejor la profetizas, la lees, se la das a la persona que está necesitada, y ¿sabes qué? La palabra no regresa vacía, sino que cumple lo que tú la mandas a hacer. Aquí está hablando que Dios dice, así será, que mi palabra. Y si ustedes se acuerdan muy bien, ¿verdad? Él trajo a existencia todo lo que se ve, la creación, con su palabra. Él habló, dijo, y se hicieron los cielos, la tierra, todo se hizo con su palabra. Es porque es tan importante que tú leas la palabra, medites en la palabra, ¿verdad? Pon la palabra en ti, óbrala, ponla a trabajar, mándala para la bendición de la gente. Y una de las cosas, sí, si Dios te va a bendecir a ti, si Dios se va a manifestar en ti, deja ya de estar pidiendo constantemente oración, oración para mí. Ahora tú comienza a orar por alguien más y vas a ver que Dios se encarga de tus necesidades, de tu necesidad. Tú comienza a mandar la palabra de Dios a gente que está necesitada. El poder de Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, vino a los creyentes porque necesitaban ministrarle a la gente ahora, ¿verdad? Y tú tienes el Espíritu Santo y si no lo tienes, búscalo. Busca el bautismo en el Espíritu Santo. Tu espíritu ya fue regenerado por mi Señor Jesucristo. Ahora viene lo que decimos el proceso de la santificación, ¿verdad? Ahora con la palabra de Dios que está entrando a tú te estás moviendo sucesivamente, ¿verdad? Santificándote. Santificación es una cosa progresiva que ocurre paso por paso, por paso, por paso. Amén. Y esto no va a parar hasta que regrese el Señor Jesucristo por ti. Así es que vamos a entrar en la palabra de una manera poderosa, porque el Señor tiene poder creativo en sus palabras. Y tú también. Y tú también. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo le dijo a la gente, verdad? La gente veía los milagros que hacía, ¿verdad? Las sanidades divinas, echaba fuera demonios. Y Él les dijo, ¿saben que todas estas cosas, mayores cosas van a hacer ustedes? Mayores cosas van a hacer ustedes porque voy al Padre. Y luego se queda uno pensando, mayores cosas que el Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser eso? ¿A poco yo voy a poder resucitar a un muerto? ¿Sabes qué? Si tú tienes la fe, ocurre. El Señor Jesucristo, mayores cosas. Ay, pues Él resucitó a Lázaro. ¿Quiere decir que yo puedo hacer mayor cosas que esas? Él lo dijo. Amén. Pero la gente no lo comprende. Es por eso que la gente hoy depende mucho de los líderes espirituales. Y qué bueno, Dios nos dio líderes espirituales. Que en la iglesia hoy, en la iglesia moderna, no veo esos 5 ministerios del Señor Jesucristo. Nomás veo uno que está en acción muy activo y es, ¿verdad?, los ministerios dados por Jesucristo al pastor. Y la gente se enfoca hoy en el pastor, ¿verdad? Más el pastor, y especialmente si el pastor es dinámico, tiene retórica, sabe hablar muy bien, tiene gracia y todo eso, y ahí va la gente rápidamente. Y yo digo, está bien. Está muy bien todo eso, pero hay 5 llamamientos o ministerios en la iglesia dadas por Jesucristo, por Jesucristo. En el libro de Efesios, el capítulo 4, dice él, ¿verdad? Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos maestros y a unos pastores, ¿sí? 5 ministerios que el Señor dio a la iglesia para su entrenamiento. Ya hoy nomás vemos en la iglesia, se va más el pastor. Dice, ¿dónde está el profeta?
¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde está el evangelista? El evangelista no es para la iglesia, hermanos. El evangelista es para que salga a proclamar las buenas nuevas de mi Señor Jesucristo. Él es mandado a evangelizar. No en la iglesia, los de la iglesia ya están evangelizados. Pero muchas veces nosotros en la iglesia, ¿verdad?, tenemos que traer al evangelista. Mira, en la iglesia, querido pastor, tú eres el evangelista. Y la gente que tú estás entrenando, desarrollando, cuidando, amándolos, protegiéndolos, dándoles la palabra. Ellos también se convierten en evangelistas. Pero el llamamiento, el ministerio de evangelista es para afuera, no para la iglesia, ¿verdad? Y lo dio maestros y pastores, ¿verdad? A mí me gusta esto mucho de los pastores maestros. Ese es el llamamiento que yo tengo, pastor maestro, ¿verdad? ¿Verdad? Proclamo las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Tengo un redil que tengo que estar cuidando constantemente, enseñándolos, entrenándolos, ¿verdad? Y en realidad no que dependan de mí. Hoy la gente dependen de sus líderes espirituales, están en ellos, lo que ellos dicen y todo eso. Y hasta cierto punto es bueno, porque necesitamos líderes espirituales, ¿verdad? Pero tu líder espiritual te tiene que enseñar a ti a depender totalmente en mi Señor Jesucristo y la obra activa del Espíritu Santo. Así más quitan tus ojos de ti y los ponen en el Señor Jesucristo. Quitan tus ojos de ti y los ponen en la cruz. Bendito sea el Señor. Y ese es nuestro trabajo. Sí, somos sirvientes de Dios con un llamamiento que nos dio. Y no somos más que ustedes espiritualmente. No somos como ustedes. Sufrimos con ustedes, lloramos como ustedes, enfermamos como ustedes, sanamos como ustedes. Somos iguales a todos. No más que yo tengo una función, ¿verdad? Y es la de pastor maestro. Eso es todo, ¿verdad? Pero todos en el reino de Dios somos sirvientes, todos. ¿Ok? Así es que tocante su palabra, ¿verdad? Su palabra debe de ser una cosa que ponemos por obra, debe de ser activa y debe de producir. Porque tú la mandas con la unción del Espíritu Santo. Y aquí acabamos de leer, ¿verdad? En Isaías 55:11, que Dios manda su palabra y no regresa vacía. Déjame decirte una cosa, cuando tú mandas la palabra de Dios, ungida por el Espíritu Santo de Dios, no regresa vacía, sino que la palabra hace la que tú, que tienes la palabra, y la que tú la mandas a hacer. Por ejemplo, está un endemoniado ahí. Oye, yo me quedé asombrado una vez, ¿verdad? Bueno, y esto ocurre en la iglesia moderna, porque ustedes ya no ven en las iglesias modernas echar fuera demonios o poner en práctica la Santa Cena. Y en ciertas iglesias ya ni siquiera hay bautismos, ¿verdad? Ya no se llevan a cabo los dos sacramentos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Y ya no los ven ustedes, ¿verdad? Y ustedes han visto ahora, ¿verdad?, en la iglesia los milagros, los prodigios que Dios hace con su santa palabra. ¿Ven a gente sanar? Sí, les voy a decir dónde. Son esas iglesitas chiquitas que le llamamos iglesias pentecostales, que todavía están practicando lo que está escrito aquí. Pero mucha gente no le gusta ir a esas iglesias. No, ya no voy a... ¿Verdad? Yo voy allá donde la cosa está fantástica, sublime adoración, ¿verdad? Luces, fantásticas lugares. Y eso le gusta a la gente y son atraídos por ellos. Pero cuando tú llamas a la gente para entrenarlos, discipularlos, prepararlos, no quieren. Esa es una de las cosas. Mejor quieren oír a un declamador de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hasta cierto punto está bueno esto, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que cuando Dios, déjame decirte esto, ¿verdad? Tú tienes un poder tremendo, creativo. Tú puedes crear con la palabra de Dios. ¿No creó Dios todo lo que vemos por medio de su palabra? Él habló y vinieron
vino la creación a existencia. Ahora, cuando tú mandas la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en tu mente, ¿verdad? Leemos la palabra, meditamos en ella, la hacemos parte de nuestra vida, la creemos y lo comenzamos a mandarla porque la tenemos, porque hemos estudiado, hemos orado, nos hemos unido a un lugar donde enseñan la palabra de Dios, donde se entrenan discípulos. Amén. Cuando Dios te habla a ti, ¿verdad? Él te está ofreciendo un futuro y un destino. Y cuando Dios te habla, y en estos últimos días va a ser proféticamente, no que necesitemos profetas, ¿verdad? La iglesia ha estado por mucho tiempo sin profetas. Amén. Ya hay muy pocos en las iglesias que dicen, así ha dicho Jehová, el profeta, sino que ahora tú vas a comenzar a profetizar. Profetizar quiere decir hablar, mandar la palabra. Y ahora tú puedes mandar la palabra para tres cosas, ¿verdad? Para consolar, para exhortar y para edificar. Amén. Para eso ahora profetizas, mandas la palabra, ¿verdad? Y exhortas por medio de la palabra a alguien. Exhortar no quiere decir regañar. Te exhorto, dice la gente ahora, te exhorto por esto. Y están regañando a la gente. No, exhortar quiere decir, la palabra quiere decir esto, poner a las personas en correcta perspectiva con Dios. Poner a la gente en correcta perspectiva con Dios. Eso es exhortación. No es un regaño. La exhortación, ¿verdad? Y luego la palabra profética que ahora en estos últimos días debes de estar mandando, va a consolar y va a edificar. Y cuando tú das una palabra profética, mandas la palabra profética, ¿verdad? Es para la bendición de esa persona. Y Dios abre las puertas de esa persona para su provisión, para su destino, para su propósito aquí en la tierra. Y Dios va con esas palabras que recibes de alguien más, ¿verdad? O de Dios mismo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando te habla porque vas a comenzar a prosperar en todas las cosas. Mira, vas a comenzar a prosperar personalmente, espiritualmente, vas a comenzar a prosperar en tu trabajo, vas a comenzar a prosperar en tu iglesia y vas a comenzar a prosperar en tu familia. And by the way, como decimos en inglés, ¿verdad? La familia tiene que ser levantada una vez más, limpiada, purificada y regresada al seno de Dios. Ahora, pues ya tenemos familias disfuncionales, ¿verdad? Y la disfunción ocurrió allá con Adán y Eva. Adán y Eva tenían una función, ¿verdad? Tenían todo, su mandato, y ellos controlaban todo, ¿verdad? Hasta que vino el engaño del diablo, ¿verdad? Y murieron espiritualmente. Desde entonces la familia está en disfunción. Pero vino alguien más, el segundo Adán, y la puso a funcionar una vez más. Ese es el Señor Jesucristo. Y la familia tiene que regresar al seno del Señor. Papá, la cabeza. Mamá, el respaldo espiritual de papá. Y los hijos honrando a su papá y a su mamá. ¿Verdad? Una familia funcional. Una familia que está ahorita en disfunción. Y cuando yo hablo tocante esto, estoy hablando de la disfunción familiar en la iglesia, cristianos. Ya es tiempo de que tú como cabeza, porque Dios te puso como cabeza de tu familia, tu esposa linda, bonita y preciosa, se somete a ti en amor, así como se somete al Señor Jesucristo. Y tú amas a esa mujercita que Dios te dio, tan bonita, tan preciosa, tan santa. La mujer decimos nosotros de Proverbios, ¿verdad? La mujer proverbial, ¿verdad? Y ella se somete a ti en amor. Y tú la cuidas, la amas, la entrenas, la desarrollas, así también como haces con tus hijos, ¿verdad? De una familia que comienza a funcionar de vuelta
La familia está ahorita en disfunción. ¿Y desde cuándo que estamos en disfunción? Desde Adán y Eva. Pero vamos a escuchar ahora la palabra de Dios y van a ver cómo esa familia va a comenzar a funcionar correctamente, según la voluntad de Dios. Amén. Les digo esto de la familia, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad?, que traigamos una vez más a la familia su correcta perspectiva con Dios. Y van a ver cómo cambian todas las cosas. Ahorita la cosa es porque tenemos familias no santificadas ya. Ya nuestros hijos de esta generación ya no saben las cosas de Dios, porque papá y hasta cierto punto mamá también no les enseñaron ahora. Y luego los hijos que salen de estos hijos menos le van a enseñar porque ya no tienen a Dios. Y luego la familia entonces está en disfunción. Y ya saben ustedes por qué también las congregaciones son familias, ¿ok?, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Espero que estén escuchando bien lo que les estoy diciendo. Amén, porque todo esto está en la palabra de Dios. Yo he aprendido esto, ¿verdad?, de que tengo que enseñar la palabra de Dios tal y como está escrita, lo mejor que yo pueda. Y cuando no puedo en ciertas cosas, digo, ay, pues yo mismo no le entiendo, Señor. Viene el Espíritu Santo y me lo dice, me entrena a mí, ¿verdad? Entonces ya lo tengo y se lo puedo dar a la gente. Amén. Así es que cuando Dios, ¿verdad?, habla con una palabra, y es por puede venir por medio de palabras de ciencia o de conocimiento que te da alguien más o alguien profetiza por ti. Te da esto porque Él quiere abrir las puertas para tu bendición. Vamos a un video musical y regresaremos después. Una vez más a su programa Unidos en el Amor de Cristo. No se les olvide, comiencen a mandar sus peticiones, ¿verdad? Ahí mi esposa está también recibiendo, ¿verdad?, y escribiendo sus peticiones. Y ella va a orar por ustedes también. ¿Saben por qué? Porque ella tiene el tremendo poder de la palabra de Dios en su boca y la manda para el bienestar, ¿verdad?, de la situación en que te encuentras. Así es que comienza a llamar. Ahí está el teléfono, ¿verdad?, en la pantalla para que llames también. Ahora, Dios tiene el poder para cambiar y crear algo que Él desea con su palabra. Y quiere cambiar algo que Él desea con su palabra en ti, ¿verdad? Y es por eso que manda la palabra proféticamente hoy en estos últimos días, para ayudarte, para consolarte, para edificarte, para exhortarte, ¿verdad?, para hacerte una mejor persona cristiana. Y ya es tiempo de que cuando tú digas que eres cristiano, bueno, actúa como un cristiano. No digas que eres cristiano y luego te ve la gente y ni siquiera ve fruto. Si eres cristiano, comienza a ser cristiano. Comienza a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Ok? Vamos a ver un tremendo ejemplo del poder creativo de la palabra de Dios, para que también tú sepas, ¿verdad?, lo que tienes aquí. La palabra está en tu boca, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y con tu palabra puedes dar vida y muerte. Escoge dar vida con tu palabra. Es más, tienes que aprender a hablar diferentemente. Ya no hables con tanta maldición. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres cristiano, tu palabra, tu lengua puede dar vida o muerte. Escoge vida para tu bienestar y el bienestar del reino de Dios. Amén. Tú tienes la palabra. Amén. Tu lengua puede dar muerte. Así, cuando un cristiano habla, está mandando la palabra de Dios. Y yo he visto personas cristianas que he oído, que usan la palabra de Dios como maldición. ¿Y saben qué? Ocurre. Ahora, nomás les voy a dar un ejemplo. Cuando el bebé, niño chiquito, anda allí haciendo ciertas cosas y luego llega a un punto donde se va a caer, y dice, te vas a caer. ¿Y qué ocurre? El bebé se cae. Lo que deberías de ser, dice, no te caigas. ¿Y saben qué ocurre? No te caes porque tú tienes el poder creativo de la palabra de Dios en ti. Así es que escoge dar vida. ¿Cuántos dicen amén?
¿verdad? Ahí en las Sagradas Escrituras, ustedes saben esta historia, ¿verdad? Porque la han oído, esta tremenda visión, ¿verdad? De la palabra profética de Dios trabajando progresivamente, ¿verdad? Y dice allí en el capítulo 37 de Ezequiel, ya saben ustedes que es la visión que le da aquí al profeta Ezequiel Dios, ¿verdad? De los huesos secos. Y dice así la palabra de Dios. Escuchen bien la palabra de Dios, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, ¿ok? Nosotros los cristianos estamos continuamente en el espíritu, esa es la presencia de Dios en nosotros. Dice, el espíritu de Jehová me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar acerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Se hace la pregunta universal aquí Dios, ¿verdad? Hijo de hombre, dice el profeta, ¿verdad? Dios dice, ¿verdad? Al profeta, ¿estos huesos vivirán de vuelta? ¿Verdad? Y dijo, ¿verdad? Señor Jehová, tú lo sabes, como decimos, tú sabes, ¿verdad? Correcto. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Espíritu en vosotros y viviréis. Ustedes cristianos tienen el Espíritu de Dios y tienen vida, porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Espiritualmente, por supuesto. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y se fijan, profeticé. Nosotros tenemos que comenzar a profetizar con la palabra de Dios. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso, con su hueso, ¿verdad? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y he aquí, versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, sí, profetiza, ¿verdad? Hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, ¿sí? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Ustedes ya recibieron el soplo del Espíritu Santo de Dios cuando vino el día de Pentecostés, y tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, ¿verdad? Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahorita te estoy diciendo, creyente, todos estos huesos, ¿verdad? Todos estos huesos son la iglesia de mi Señor Jesucristo. Que si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Hay sequedad espiritual. Hay sequedad espiritual. Por eso tenemos que comenzar a poner espíritu en nosotros para vivir, para que la iglesia se levante. Hoy pensamos nosotros, escuchen esto bien, hoy pensamos nosotros que porque hay fantástica alabanza, ¿verdad? Predicación tremenda de un líder dinámico, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, hay movimiento, hay bullicio, y pensamos que eso es avivamiento. Y el diablo se ríe, porque si ustedes a través de la historia han escuchado y han visto movimientos del Espíritu de Dios,
¿verdad? Ustedes se dan cuenta que el avivamiento viene cuando nosotros, cada uno de nosotros individualmente, y se va a cambiar la condición espiritual en que se encuentran. Cuando lo hacen, eso es avivamiento y causa una explosión espiritual en ti, en la iglesia y todo alrededor de ti. No hemos visto esto de que yo me acuerde desde hace unos 30, 40 años allá atrás, cuando el movimiento del Espíritu Santo en genuino avivamiento en Ciudad Juárez y en El Paso. Yo fui un producto de ello, por eso se los digo. Y nos metíamos en los camiones por las calles y orábamos y caía la gente, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Gente se convirtió, la iglesia se levantó, la iglesia que era mediocre se hizo excelente. Iglesias nuevas comenzaron a surgir por donde quiera bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Éramos atrevidos, íbamos, ¿verdad? Y orábamos, mandábamos la palabra proféticamente y ocurrían cosas. Ahora no lo vemos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Tenemos que regresar a la senda antigua, mis queridos hermanos en Cristo. Tenemos que regresar a las cosas básicas que nos trajo ahora a este punto. Amén. Y van a ver que el Señor todavía está en el negocio de sanar, de hacer milagros y todo eso, pero Él quiere usarte a ti. ¿Ok? Y dice el versículo 12, ¿verdad? Bueno, 11. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel aquí. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora parece que la iglesia, después de la pandemia, decimos que está toda destruida. Bueno, la pandemia ya pasó, ya ocurrió, y esa enfermedad, esa peste, aquí se quedó, todavía se va a quedar. Y la iglesia debe de decir, ¿y qué? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo el poder de reprender esos espíritus malignos de enfermedad, de pestes y todo eso, ¿verdad? Y comienza a vivir de esa manera. Parece que viene el diablo y nos asustó. Saben que esto de la pandemia, y escuchen bien, si me quieren criticar, critíquenme, ¿ok? Pero yo tengo que decirles la verdad. La pandemia vino a todo el mundo y nadie dice que Dios la mandó. ¿Saben por qué Dios la mandó? Porque Él está hablando y su ira está comenzando a caer sobre todas las naciones. Va Dios a estrujar todo lo que pueda ser estrujado. Dos cosas van a sobrevivir estos tiempos. Y las dos cosas son la iglesia de mi Señor Jesucristo y el pueblo judío, Israel. A la iglesia la voy a tomar una vez más. Esta es profecía que vino de Israel, que vino de los judíos. Dice, tomaré a la iglesia y la voy a reparar, la voy a arreglar, la voy a limpiar y luego mandarla a prepararse para partir ya pronto. ¿Verdad? A Israel lo salvaré. Estas dos cosas van a sobrepasar el estrujamiento de Dios. ¿No vino la pandemia a todo el mundo? Ni nadie dice, pues esto fue obra de Dios. Yo recibí la carta de Jerusalén de este judío con la profecía. Dice, no, esta enfermedad desde 1970 la hemos estado estudiando. Y es una de un cuerpo que le pusimos corona, ¿verdad? Y luego da la profecía. Dice, pero no se preocupen, aquellos que están listos, aquellos que están firmes, aquellos que son la iglesia de mi Señor Jesucristo. Y muchos dicen, pues nosotros creemos que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice esto toda denominación. Y déjenme decirles, no estoy contra la denominación. ¿Qué hubiera sido si no tuviésemos denominaciones? ¿Verdad? Pero para mí, la denominación, mi denominación es la palabra de Dios tal y como está escrita. Amén. Y
La iglesia de mi Señor Jesucristo está en su pensamiento y en su corazón de Él, porque Él la trajo a existencia y es su iglesia de Él. Y Él sabe quién es su iglesia. No porque tú eres de esta denominación y de esta, vas a ir al cielo. No, mi querido, porque Dios mismo, Jesucristo, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino que aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esa es la iglesia de mi Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Y las puertas del Hades no deben de estar prevaleciendo contra la iglesia, sino que la iglesia prevalece, ¿verdad?, en contra del diablo. No dejen que el diablo venga y comience a destruir su familia, tu trabajo, tu iglesia. No, levántese usted con el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ok, dice, por tanto, dice el versículo 12, por tanto profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Queridos hermanos en Cristo, ¿verdad? Sálganse de sus sepulcros. Estamos viviendo ahorita muchas veces, ustedes por todos los problemas que tienen, parece que están viviendo ahorita en el desierto, en tierra que no produce, así se encontraban estos huesos y secos. En veces nosotros estamos secos espiritualmente. Y el Señor Jesucristo dice que va a abrir nuestros sepulcros, nos va a sacar de ese estado. ¿Y saben cómo lo hace? Con profecía, con la palabra de Dios. ¿Verdad? Así progresivamente le enseña al profeta, ¿verdad?, cómo profetizar y arreglar la situación. Progresivamente, paso por paso le dice cómo. ¿Verdad? Ahí el Señor toma los huesos y los une y todo eso. Deberemos de tener unidad en el cuerpo de mi Señor Jesucristo. No como casi las denominaciones es como cada quien para su santo. Y deberemos de ser uno. La iglesia de mi Señor Jesucristo tiene su nombre, tiene su nombre. That's okay, pero acuérdate de que somos uno. Todas las iglesias, ¿verdad? La iglesia más grande hasta la más chiquita aquí en El Paso deben de poner sus recursos espirituales, ¿verdad? Deben de ponerlos a los pies del Señor, ponerlos para la obra del Espíritu Santo, todos juntos trabajando. Entonces, mis queridos hermanos en Cristo, ustedes van a ver avivamiento. Cambiamos nuestra condición espiritual en que nos encontramos, entonces experimentan avivamiento. ¿Verdad? Y son para aquellas personas que han estado orando, que han estado estudiando la palabra de Dios, que están sacrificando y todo eso. Eso es avivamiento. Un día de estos viene la explosión espiritual, ¿verdad?, de avivamiento, y ni te vas a dar cuenta porque va a ser una cosa tremenda. Y no nomás va a ocurrir en tu iglesia, va a ocurrir por todo el mundo. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Decimos, el tremendo avivamiento, ¿verdad? Después de la pandemia, un gran avivamiento. ¿Ya desde cuándo que ocurrió eso? Debes de entrarle en el avivamiento. Amén. Tú eres el que haces avivamiento. Tú cambias, tú te santificas, oras, ¿verdad? Mandas la palabra poderosamente. Eso es avivamiento. ¿Verdad? Muchas veces no, que es que andes allá bailando muy a gusto. Aleluya, gloria a Dios. Y luego por un ratito, ¿verdad? Trajeron la palabra de Dios. ¡Ay! ¿Verdad? Qué tremendo estuvo la predicación. Y luego al ratito, a la otra semana, ya hasta te olvidaste de lo que se predicó el domingo. Pero cuando tú, hermano, agarras un entrenador que te entrene en la palabra de Dios, que te santifica, ¿verdad?, que te prepara, ¿verdad?, gloria a Dios, viene ese poder del Espíritu Santo a tu vida y luego tú comienzas a mandar la palabra que aprendiste de a siervos ungidos por el poder de Dios que te están enseñando la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú no quieres ser entrenado. No te gusta ir a un discipulado. No te gusta decir un tiempo de oración o estudio bíblico. No te gustan esas cosas. Quieres ir a oír al fantástico, al tremendo. Y lo estás colgando por una hebrita, ¿verdad? Porque, mira, mi querido hermano en Cristo,
Si tú eres uno de que nomás vas los domingos a la iglesia, olvídate, estás ahorita colgando con un hilito que pronto se va a reventar. La iglesia de mi Señor Jesucristo es para todos los días de la semana. Y tú tienes el poder dentro de ti, ¿verdad? Y puedes orar donde quiera. Comienza a orar como nunca habías orado antes y verás la explosión espiritual que va a ocurrir en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Listos, hermano, con el poder creativo de la palabra de Dios. Aquí proféticamente el Señor le dice a Ezequiel, al profeta, le dice, profetiza, dile al Espíritu Santo que venga y entre en estos huesos. Yo estoy orando esto, ¿verdad? Como estamos en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después del domingo de la resurrección, ¿verdad? Me puse a orar y que va a ser casa de oración la iglesia y vamos a estar orando todos los días, hasta el día de Pentecostés, que es allá como el 6 de enero. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Cosa tremenda, pero proféticamente le dice aquí, profetiza, ¿verdad? Haz esto, y los huesos se juntan, vienen tendones, vienen carnes sobre ellos, pero todavía son un cadáver que están allí hasta que entra el Espíritu Santo de Dios. Tú vas a hacer, posiblemente des tu diezmo, vayas a estudios bíblicos, vas a la iglesia, pero estás muerto espiritualmente, porque esas cosas ya las haces automáticamente. Amén. Pero cuando cambias espiritualmente, cuando ves la realización de quién eres y dónde debes de estar, ¿verdad? Las cosas cambian. Las cosas se transforman por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios y cambian las cosas. Y de repente estás tú y dices, avivamiento. Seguro que sí. Y cuando genuino avivamiento viene a tu vida, individualmente, cambian todas las cosas alrededor de ti. Progresivamente profetiza, dile al Espíritu de Dios que venga. Señor, Espíritu Santo de Dios, ven una vez más, activa el Espíritu que está dentro de cada una de tus creyentes, mi Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu. Activa el poder fantástico que tienen de tu santa palabra en ellos. Y la gente comienza a cambiar. Donde yo le hablaba al hermano, a mi pastor o al evangelista o aquel que estaba ungido para que orara por mí. No, ahora yo oro. Y yo sé que yo estoy recibiendo la bendición de Dios. Dios abre la puerta para mi provisión espiritual, mental y corporal, queridos hermanos en Cristo. Cuando estás en la palabra de Dios, que es poderosa. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo allá en aquellos tiempos, lo está haciendo hoy de vuelta. Y no iba a seguir a ocurrir. Así es que, mis queridos, hay que regresar de vuelta a las cosas básicas espiritualmente que nos trajeron aquí. Al poder del Espíritu Santo, a su palabra, al sacrificio divino que nosotros le damos al Señor para ser lo que somos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí están estas voy a orar pronto y rápido, y les digo una cosa, que si no llegamos, ¿verdad? Yo tomo estas peticiones y voy a orar por ellas, ¿eh? Si no son mencionados aquí, estas peticiones, ¿verdad? Estamos orando por ellas, ¿verdad? Sí, señora de la rebaño, para que sean liberados de las drogas, libres de la tentación. Esto puede ocurrir ahorita. Padre, mando tu santa palabra que dice, santificaos por medio de la palabra de Dios, dejando que el poder del Espíritu Santo de Dios libre a estas personas de las drogas, de la tentación, ¿verdad? De la tentación, que sean liberados ahorita, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Sanidad divina, para que el Señor Jesucristo resuelva su situación en la casa donde están y que tienen un hijo con síndrome, ¿verdad? Dios puede curar todas estas cosas, pero tú tienes que creer. Tú tienes que creer tu fe, ¿verdad? Aquí en las Sagradas Escrituras, rápidamente dice el Señor, si tú moras en mí y mi palabra mora en ti, pide lo que quieras y el poder creativo de tu palabra te dará lo que tú necesitas y le estás pidiendo a Dios. Comienza a hacerlo, no tengas miedo, ¿verdad? Dios te va a bendecir. Aquí a Leticia, el Señor le bendiga y por sus deudas. Dios va a suplir para tus necesidades. Mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria, es hecho. Es hecho, mando la palabra de Dios que va a resolver el problema financiero de tu vida, Leticia. En el nombre de Jesucristo, recíbelo por fe para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Aquí Rosa, ¿verdad? Pide ser libre de drogas, ¿verdad? Y recuperarse. Drogas, simplemente lo que tienes que hacer, Señor, líbrame ahorita de estas drogas, espíritus malignos de drogas, de marihuana, de heroína, de esos químicos, ¿verdad? Tremendos, fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sé sano ahorita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis queridos, que Dios les bendiga ricamente y nos veremos el próximo jueves, si Dios nos lo permite.